Hermanos, entonces pasamos a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 al 8. El mensaje de hoy se llama el infierno de fuego. Vamos a estar estudiando sobre este tema, el infierno de fuego, la condenación. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre Santo, te damos gloria y honra en esta hora. Y te pedimos que esta palabra poderosa, Señor, sea, Señor, interpretada por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Y que tú, Señor, pongas en nuestros corazones, Señor Jesús, Padre Santo, esta palabra, para que sea, Señor, de bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, la gloria sea para ti. Y te ruego también que seas tú ungiéndome en esta hora, Señor. Lléname de ti para que pueda predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos, en el nombre de Jesús. Aquí, ¿verdad? En el diccionario griego, el infierno se llama Gehenna. El Gehenna se llama. El Gehenna, así le llamaban en griego. En los tiempos del Señor se hablaba así, pues, en arameo, en griego. Gehenna. Esta Gehenna, hoy no solo vamos a estar hablando, vamos a hablar varios aspectos de lo que es el infierno. Cuando hablamos del infierno, no solamente estamos hablando de un local donde hay fuego, el cual es así, ¿verdad? Pero no solamente estamos hablando de ese local donde hay torturas terribles, el gusano que nunca muere y la llama que nunca se apaga, sino que verdaderamente estamos hablando de lo que lleva al hombre a ese lugar, que se llama la condenación del infierno. Porque de nada serviría si estuviéramos hablando de eso si no hubiese condenación, ni estuviésemos condenados. No habría nada que temer. Estamos hablando de un local que no nos pertenece, ni pertenecemos, ni nos pertenece, pero resulta que hoy vamos a hablar sobre la condenación del infierno, sobre la condenación. Hay muchos temas que vamos a estar tocando hoy que es necesario que nosotros podamos comprender. Mateo 23, 33. El Señor dijo, para que miren ustedes cómo es esto de la condenación. El Señor le dijo aquí a los fariseos: Mateo 23, 33. El Señor dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces comprenden, hermanitos, que decir infierno es decir condenación. ¿Todos dicen amén? Amén. Cuando decimos infierno, no estamos exactamente mirando el local, sino la condenación que nos lleva al local, que nos puede jalar a ese local. Como el Señor dijo aquí a ellos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No les dijo cómo escaparéis del infierno, sino de la condenación que los lleva al infierno, del infierno. Así dijo el Señor. El infierno es un lugar de tormento, sin descanso ni esperanza, donde irán todas las almas que rechazaron el rescate de Dios, la gracia, la cual fue posible mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de su sangre preciosa. Ahí van a ir todas las almas. Ese es el lugar donde todos van, no hay descanso. Ahí dicen todos los que han habido muchos que el Señor ha permitido, que han ido allí y han traído el testimonio. Y dicen que ahí es un lugar donde todos tienen sed, hambre,
no se puede dormir, no hay descanso, es terrible. Y sobre todo, todos tienen la sed de esa agua que acabamos de leer. El que tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Ahí ya no va a haber esa agua, nunca más. Esa agua es esta palabra, es el Espíritu Santo, regenerador. Ahí no hay ya nunca más oportunidad de poder encontrar esta palabra, de poder beber del agua de la vida. Y todos dicen, tengo sed, como se acuerdan el rico y Lázaro. Manda a Lázaro que moje su dedo, para que moje la punta de mi lengua. ¿Se acuerdan de eso? Por un segundo tenía un tormento terrible. Estamos viendo entonces que ese es un lugar terrible de tormento. Ese infierno tiene varios niveles de castigo. Vamos a ver en Mateo 10, 14, 15, para que todo lo que vamos a estudiar lo vamos a probar con la palabra de Dios, ¿verdad? Varios niveles, no todos los niveles ahí son iguales, pero esto no lo sacamos de ninguna visión de alguien, lo sacamos de la palabra, porque es importante que todo sea probado por la palabra. Dice, si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Estas son palabras de Jesús de Nazaret. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Quiere decir que hay niveles de castigo. Sodoma y Gomorra iba a tener un castigo menor que todos los que rechazan el Evangelio. Imagínense ustedes. Quiere decir que todos los que hoy rechazan el Evangelio van a ser atormentados muchísimo más que los del tiempo de Sodoma y Gomorra, que están en el infierno ahora, que eran homosexuales y lesbianas. Sin embargo, el Señor, por rechazarlo hoy, tiene un castigo superior en el infierno para las personas que rechacen la gracia, porque ha sido gratuitamente ofrecida, regalada. Amén. Jesús de Nazaret en el Calvario se ofreció para que todo el que creyera en Él fuera salvo y tuviese vida eterna. Amén. El que rechace eso es digno de que vaya al infierno a ser atormentado día y noche, que Jesús fue y pagó el precio por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es justo y santo. Los que una vez conocieron la palabra de Dios, este es otro grupo, y no la obedecieron, sino más bien la deshonraron con sus hechos y tuvieron por inmunda la sangre del Cordero, hicieron afrenta al Espíritu de gracia que los santificó, tienen prometido el peor castigo del infierno. Qué terrible. Por eso somos nosotros. Si nosotros que ya recibimos, dice, todo el conocimiento de la verdad, y nosotros nos vamos detrás del santo mandamiento, sin santidad nadie verá al Señor, que creáis en el Hijo de Dios y que os améis unos a otros. Ese es el santo mandamiento, dice, no os escribo otro mandamiento, sino que os améis unos a otros, dice, y que creáis en el Hijo de Dios, porque Él es la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, sino él verá la ira de Dios. Entonces miren, hermanitos, vamos a probar esto en Hebreos 10, capítulo 26 y 31. Los que conocieron el Evangelio, como saben, repito, y después deshonran al Señor y no quisieron ser restaurados ni renovados, porque todos podemos resbalar, pero dice que el justo cae y 7 veces lo volverán a levantar, pero el que no quiere ser levantado es apostasía personal. El Señor es misericordioso y perdona, pero hay muchos que no quieren que el Señor los levante y se quedan en el mundo rebeldes contra el Señor. Eso es tremendo. Alguien que menosprecia aún la misericordia después, porque el Señor tiene misericordia tras misericordia, tras misericordia, tras misericordia, y la gente rechaza y rechaza y rechaza, después de haber conocido mucho. El Señor todavía los vuelve a decir, les manda hombres que le digan, levántate, Dios te ama todavía y te perdona. Ay, después, más adelante. A esto les pasa así, hermanito. Hebreos 10, versículo 26 al 31. Miren. Aquí. Todos lo tienen en el nombre de Jesús.
Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, después de haber conocido el conocimiento de la verdad enterito, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Imagínense, porque ese Espíritu de gracia fue el que lo había renovado. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hermanitos, miren qué tremendo es. Los que ya conocían al Señor, y como repito, para que nadie, nosotros no somos arminianos. Los arminianos son que si pecaste, hasta ahí nomás llegaste. Nosotros sabemos que la misericordia de Dios es grande, es enorme, es para siempre, para aquellos que responden a ella. ¿Entienden, hermanitos? Para los que lo aman, dice que hace misericordia millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Cuando el hombre recibe la palabra de Dios y él le falla a Dios, todos fallamos. El Señor lo restaura. Esto es un plan bello de salvación donde hay restauración. Si el Señor fue el que le dijo a Pedro, hasta 70 veces 7 perdonarás a tu hermano, ¿cuánto más el mero que nos enseñó esa regla de perdonar? ¿Cuánto más no nos perdonará nuestro Padre Celestial, que es el que es verdaderamente bueno? Pero hay gente que rechaza esa misericordia y no vienen corriendo y dicen, es cierto, Él es bueno, Él es lindo, mejor me regreso, mejor me vuelvo, Él me va a restaurar, porque Él sabe que todos somos débiles y que todos caemos. Pero lo importante es que volvamos a Él para ser sanados, renovados, transformados nuevamente. Bendito sea su nombre. Por eso es terrible menospreciar la misericordia de Dios. Terrible es menospreciar. Démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí. Señor, en tu misericordia, escuchando tu palabra linda, ayúdanos a permanecer en ella para siempre. En el nombre de Jesús. Grande eres, bendito tu nombre. Vamos a 2 de Pedro para confirmar más. Capítulo 2, versículo 20 al 22. Todos lo tienen en el nombre de Jesús. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque ya el Señor los había pues dado una vida nueva, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Miren eso. Toda persona que ya conoce al Señor Jesús, que es vencida, su postrer estado, dice la Biblia, viene a ser peor que el primero. No solamente cuando enseñaron lo de los endemoniados, que van a buscar 7 más y vienen a ser, sino que aquí, el que es vencido de pecado, vencido por el diablo, porque lo tentó y él permitió y cayó, dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Santo mandamiento es que creáis en el Hijo de Dios y que os améis unos a otros, y sin santidad nadie verá al Señor. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Como siempre, repito, estas personas fueron gente que rechazó y rechazó y rechazó y rechazó la restauración del Señor. Es necesario, hermanitos preciosos, que cuando caigan en pecado aprendan esto, que esto es teología bíblica. Esto no es teología de los teólogos, teología
bíblica del Espíritu Santo, esto que nos está enseñando el Señor. Cuando nosotros caigamos, no esperen, arrepiéntanse ahí mismo. No esperen que se les haga callo en la conciencia. No esperen ustedes que se forme un callo, una cauterización en el alma de ustedes y aprendan a vivir en pecado, conociendo al Señor ya. Se van volviendo insensibles a la palabra de Dios. Como ya les repetí, un día ya se los dije, dice, más te valiere ser frío o caliente, pero no tibio. ¿Y dónde están los tibios? ¿Dónde están los tibios? En la iglesia. Acuérdense, los tibios van a ser vomitados. ¿Y qué hacían los tibios? Escuchaban la palabra de Dios, pero no lo obedecían. Eran oidores. ¿Qué pasó? Prefiere a los fríos el Señor, que están bebiendo guaro, emborrachándose y que están ciegos completamente. Pero el Señor son familiares que un día escucharon algo, pero no completamente, y ellos nunca, en realidad, han tenido todo el conocimiento de la verdad. Entonces ellos todavía, o cualquiera que no jugó, que simplemente cayó en pecado habiendo conocido al Señor, pero se apartó y sabiendo que era santo y que es profano, y dice, no voy a entrar, como dijo aquel centurión, no soy digno de que entres bajo mi techo, yo no soy digno de entrar a la presencia del Señor, mejor me quedo allá. Todavía no tiene cauterizada la conciencia. Cuando ¡pum!, le hablan la palabra de Dios y el Señor le manda a alguien, él regresa y se convierte de nuevo, se reconcilia. Pero aquellos que viven en la iglesia, ese es el problema, los tibios. Los tibios son aquellos que aprenden a vivir burlándose de las cosas del Señor. Dios no puede ser burlado, pero lo que pasa es que ellos creen que se burlan, vienen a la iglesia y no saben que están haciendo todo para su propio mal. Vienen a la iglesia, cantan, alaban, oran, predicadores predican, de todo, y no viven la vida que el Señor manda. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué pasa con esa gente? Los vomitan. Entonces, hermanitos, más le valiere a ellos no haberlo conocido, dice, conocido, más le valiere. Ahora vamos entonces, el infierno es un lugar de tormento donde los que están ahí no tienen salvación. Ese lugar es terrible. Por eso es necesario que pensemos mucho en esto. Ahí vamos a ver por qué. Es un lugar donde no, como dicen en Nicaragua, no hay vuelta atrás. Ahí no hay vuelta atrás. Ahí no hay misericordia ya más nunca. Nadie puede salir del infierno. No hay ninguna oportunidad. La perdiste toda. La regaron. Entraron al infierno y se acabó. No hay quien salga del infierno. No pueden salir. No hay salida. Menospreciaron la gracia. Son malditos. Así es. Son malditos. Apartados, malditos al fuego eterno. Porque tuve hambre, tuve sed y no me di. ¿Se acuerdan? Él los llama. Son los cabros. Estaban ahí. Ahí estaban. No tienen. Ellos no son malditos de su padre. Malditos de mi padre. Así mismo. Apartados. El infierno es un lugar de tormento donde los que están ahí no tienen salvación. Ellos están esperando el juicio del trono blanco. Para que sepan ustedes, quiero explicarles. Mi pluma no me la trajiste. Highlighter en pluma. Ahí, ¿verdad? Ustedes saben lo que es estar en la cárcel y después ser sentenciado para ir a la prisión, ¿verdad? Aquí es igual como en Estados Unidos, que ustedes saben que existe, allá le llaman el county. La cárcel está en el condado, uno de la ciudad donde cae preso, y te tienen ahí mientras estás mirando al juez. Pero una vez sentenciado por el juez, ya tú ya no estás en la cárcel, a ti te mandan. Ya una vez sentenciado por el juez, te mandan a otro lugar, te mandan a la prisión donde te vas a quedar cumpliendo tu condena. Los que están en el infierno, ¿verdad? Hoy vamos a estar mirando esto. Ellos están esperando el gran juicio del trono blanco.
Ellos están allí, no tienen salvación. Pero la justicia de Dios es tremenda. Quiere probarle a todos en el universo que esta persona aborreció a Cristo Jesús y amó más las tinieblas, amó más la vida de pecado que a Cristo Jesús, que es la luz. Y él aborreció la luz y no vino a ella, porque sus obras eran malas, dice la Biblia. Entonces, esas personas están esperando que cuando se establezca el juicio del trono blanco, se abran los libros y él sea juzgado conforme a sus obras. Y al no ser hallado en el libro de la vida, es arrojado ya, no en el infierno otra vez, sino en un lago de fuego, tanto que el propio infierno, o sea, la muerte y el Hades, van a ser lanzadas en el lago de fuego. En el lago de fuego. La muerte no es el diablo, la muerte es otro espíritu, para que sepan ustedes. La muerte misma no es el diablo. El diablo fue lanzado al lago de fuego antes que la muerte. Ahí lo van a ver ustedes. Primero, el falso profeta, ¿verdad? Y la bestia fueron lanzados al lago de fuego vivos. Después de los 1000 años fue lanzado Satanás mismo, que fue suelto, y después lo lanzaron a él también ahí donde va a ser atormentado día y noche. Y por último, después del juicio del trono blanco, es lanzada todo el mar, entregar a sus muertos, la muerte, es lanzada la muerte y el Hades, que son el infierno mismo. La muerte que nos trae a todos, no tiene que, todos morimos, a menos que nos vayamos en el rapto, va a ser lanzada en el lago de fuego, juntamente con el infierno. ¿Ustedes se imaginan? Entonces, vamos a ver eso. El infierno es un lugar de tormento donde los que están ahí no tienen salvación. Ellos están esperando el juicio del trono blanco. Para que toda justicia sea cumplida ante un gran tribunal, será probado que todos los que estaban ahí aborrecieron la luz, Jesucristo, y amaron más las tinieblas. No quisieron dejar sus pecados y finalmente serán lanzados en un lago de fuego por toda la eternidad. El Señor dijo que era un fuego eterno que no puede ser apagado, dijo el Señor. Vamos a Apocalipsis 20, 11, 15. ¿Qué es ese lugar? Vamos a ver sobre ese lugar. Capítulo 20, versículo 11 al 15. En nombre de Jesús. ¿Todo lo tenemos? ¿Esa Biblia de Filipito tiene estudios, anotaciones o no? Vamos entonces. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Miren qué depresión terrible. Quiero que sepan, porque yo pues viví esto en mini. ¿Por qué? Porque yo estuve preso, y yo cuando estaba preso, yo decía, ay Dios mío, si esto es así aquí, ¿cuánto no será de real lo otro? O sea, era terrible. Yo estuve preso en unos lugares espantosísimos, horribles. Eran unos pasillos espantosos, donde estaban metidos así, escondidos, profundos. Se pasaban muchas portones de hierro, y pasaba varios pasillos y pasillos, hasta llegar donde yo estaba, y ahí estaban los hombres metidos ahí, todos agarrados de los barrotes. Era horrible aquello, y yo dije, oh, qué horror, dije yo. Ya llevaban muchos años, un montón de hombres ahí, y yo dije, así debe ser el infierno, nada más que peor, pues claro, pero la separación esa, como, y dije, qué horrible, y todos esos hombres habían olvidado, toda su familia ya los había olvidado, eran hombres aún de Cuba, que decía, yo tuve una niña que cuando yo la dejé tenía 2 años, ya debe tener 25. Y así, y yo, Dios mío, yo estaba, eso es horrible, eso es espantoso. Lo que les quiero decir es esto, que no solamente la condenación es terrible, solo el hecho de andar. A veces yo le decía a mi esposa, no te imaginas el miedo que da andar delante de los jueces. El juez representa la justicia, el trono blanco representa a Dios, la justicia de Dios, su santidad. Es peor mirar a Dios cuando se es culpable, cuando no se tiene cobertura de la sangre, que estar condenado, que la propia condenación. ¿Y cómo? Dice la Biblia que todos decían, tápanos a los montes,
de la ira del Cordero. No querían que Él lo viera, no quieren. Eso es terrible. El rostro de Jesús es más terrible, porque es la justicia. La justicia es terrorífica para los que no tienen cobertura de la sangre del Señor. ¿Entienden, hermanito? Da terror a los que son culpables porque no tienen pues la sangre, la justificación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Les va a dar pánico cuando ellos estén ahí desnudos todos, ahí miles de millones de almas ahí parándose, que las entregó el mar, que las entregó el Hades, que las entregó todo el infierno, paradas ahí, grandes, pequeños, capitanes, reyes, todos ahí parados, chiquitos, pobres y ricos ahí, desventurados y malditos, ahí horribles, que los van a juzgar. Eso va a ser impresionante. Cuando yo iba a la corte, todos los presos, ya viene, ya me toca, y entonces leen tu nombre, así, fulano de tal, y te leen tu cargo. Pum, pum, el corazón. Y yo, pues, todos preferimos no ir a corte, no queremos ir a corte, no queremos, mejor no. Ojalá que venga mejor otro día a la corte. Ustedes se imaginan cómo se van a sentir esta gente ahí cuando estén enfrente del Señor que juzga todas las cosas. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Huyeron no delante del trono, huyeron del que estaba sentado en el trono. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Miren qué tremendo. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Habían en la muerte y en el Hades, que es el infierno. Entregaron todo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El mismo infierno entero. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no fue inscrito en el libro de la vida es aquel que nunca vino a Cristo. Porque todos los que venimos a Cristo, mira, con la sangre del Señor escriben su nombre en el libro de la vida del Cordero. Todos los que vienen a Cristo y se arrepienten, ahí están escritos allí sus nombres. Y nadie los puede arrebatar de la mano del Señor Jesús. Porque están inscritos con la sangre del Cordero. Él pagó el precio por ellos. El lago de fuego fue preparado, dice la Biblia, para Satanás y sus ángeles. Muchos dicen, he escuchado muchos teólogos, dicen, no, arrepiéntete, ¿para qué vas a ir al lago de fuego? Ese ha sido un lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Dios es omnisciente. Ese lugar fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y esos humanos, porque lo que pasa es que esos humanos que no quisieron venir a Cristo son ángeles del infierno. Eso es lo que pasa. No es que eso es una cosa que el Señor no tenía prevista, que el Señor, no, yo preparé para Satanás y sus ángeles, y ahora, ¿cómo me pasó esto? Que voy a meter aún hasta los hombres allí. No, el Señor es omnisciente. El Señor es omnisciente. El lago fue preparado para Satanás y sus ángeles. Esto no quiere decir que no fuese preparado para los hombres malditos. Los hombres que aborrecieron a Dios, simplemente ellos son considerados ángeles. Eso es lo que pasa. Son considerados ángeles del infierno, hijos de Satanás, como el Señor le llamó a los propios fariseos, espíritus seguidores del diablo, hijos de vuestro padre el diablo. ¿Se acuerdan que el Señor les decía a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo? Esos estaban listos para ir. Recordemos que Dios es omnisciente y ha preparado todo de antemano. El Señor sabe desde el principio cuántos huéspedes va a tener ese lugar. Y ya ese lugar está preparado. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así dijo, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Le dijo a la gente que estaba ahí, Jesús de Nazaret. Nota, hermano, es necesario que estemos conscientes. Vamos a comenzar a hablar sobre esto ya que hicimos la descripción física de este lugar, pero ahora vamos a hablar de exactamente
lo que en realidad conlleva a ese lugar y por qué ese lugar tiene fuerza. Es necesario que estemos conscientes del destino que nos tocaría si menospreciamos las aguas de la vida que gratuitamente nos ofrece el Señor. Ese es nuestro destino. Si nosotros menospreciamos y si cualquier hombre menosprecia el beber de las aguas de la vida, que son el Espíritu Santo. Las aguas de vida son ríos de agua de vida que saltan para vida eterna, dijo el Señor. Estas aguas son el Espíritu Santo regenerador que cambian genuinamente nuestras vidas. Vamos a Apocalipsis, vamos a repetir este versículo otra vez, 21 al 8. ¿Lo tienen? Ok, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estamos repitiendo esto para que después de haber descrito todo sepan esto. Los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los cobardes son los cristianos que no quisieron pelear la buena batalla de la fe. Son cobardes, no quisieron, son gente que no quiso ni perdonar ni arrepentirse. Son gente que no quiso humillarse al Señor. Ellos van a ir al infierno porque son cobardes. Tenemos que echar mano de la vida eterna y se nos mandó a hacer, dice, que seamos nosotros varonilmente. Así, han leído en la Biblia donde dice que nosotros varonilmente, en nuestro pueblo, ustedes mismas las mujeres, varonilmente, son varonas. Las mujeres de Cristo son varonas, que nosotros nos esforcemos varonilmente, que nosotros tenemos que contender ardientemente por esta fe y nosotros tenemos que pelear hasta el fin. Los cobardes son aquellos que retroceden y ellos van a estar en el infierno. Todos los cobardes que no quisieron seguir peleando, seguir siendo renovados, humillándose al Señor y prefirieron el mundo. Por eso los hechiceros, los homicidas, los incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ese es un problema muy grave. Mentiroso. Aquí esto dice, no, pero la mentira no mata a nadie. La mentira es del diablo. El diablo es mentiroso desde el principio. Muchos de los hermanitos son mentirosos. Y el problema es que van a ir al infierno si no dejan que el Señor cambie la cosa. Quiero que sepan una cosa: la mentira es igual que el asesinato y que el adulterio. La misma cosa son. No tienen ningún... El que es mentiroso está en desobediencia y puede cometer otra cosa. Y además eso de mentir es el pecado que cometió Satanás desde el principio, que él es mentiroso desde el principio. En él había mentira. Y ese de suyo habla. Dice, cuando habla, de mentira habla, de sí mismo habla, del suyo habla. La mentira es algo que tenemos que pedirle a Dios que nos la quite, que nos la quite. Señor, concédeme hablar verdad, que nadie engañe a su hermano, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie engañe a su hermano. El que engaña a su hermano, la ira de Dios viene sobre él, porque está engañando al Señor. Cuando engañaron a Pedro, engañaron al Espíritu Santo. ¿Entienden? Engañar, así, en tanto, en tanto. Ok, no ha engañado a hombre, le dice, sino al Espíritu Santo. Dice, qué terrible, ¿cómo es eso? Por eso hay que andar sincero, completo, sean sinceros. No estemos aquí jugando, iglesia. Pidámosle a Dios, que tiene poder para cambiarnos, para hacernos sentir, para redarguir nuestro corazón. Y es lindo andar aprobado en Cristo Jesús y venir al culto, a adorar a Dios aprobado, sabiendo uno que uno está dando todo, poniendo de su parte para poder andar en el camino. Porque los que practican el pecado, eso no, todos pecamos, pero el practicar el pecado es el problema. Los que mienten todo el tiempo, ahí están mintiendo, no acomodan, mienten, agarran, manipulan con mentiras, con esto, con el otro. Practican la mentira, son expertos en la mentira y practican la mentira y van al infierno. No lo duden, van al infierno. Hay gente que miente,
oh, Dios mío, mentí, Dios mío, ya, mejor ni canto, mejor ni hablo, mejor no digo, pero ay Señor, restáurame, ayúdame. Eso el Señor los ayuda. Pero aquellos que practican la mentira, como que si la mentira es beberse un vaso de agua y andan ahí mintiendo, mienten por todos lados, obtienen las cosas a pura mentira y todo, esos tienen problemas. Tienen problemas, ahí están en el infierno. Dice, todos los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. Todos los mentirosos. Todos tenemos ese problema y necesitamos que el Señor nos conceda una renovación en el espíritu, en el nombre de Jesús. Acuérdense. Entonces ahora, hablar de este tema es inusual en las iglesias de hoy. ¿Saben ustedes, hermanitos? ¿Sabían ustedes que hablar este tema del infierno es inusual? No se habla. No se habla. En ninguna iglesia hablan sobre el infierno. ¿Verdad? Pero les voy a decir una cosa. Y aún algunos hasta les causa miedo. Si bien el Señor Jesús mencionó el infierno 46 veces en diferentes versículos del Nuevo Testamento. Estaba chequeando yo en internet cuántas veces el Señor Jesús enseñó del infierno. Dice 46 veces enseñó en diferentes versículos de la Biblia el Señor, en diferentes maneras, o sea, indirectas y directas, en la condenación, esto, el otro, pero él estaba refiriéndose al infierno, 46 veces. Quiere decir que era uno de los temas más mencionados por el Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque nos ama y le duele cuando las almas van a ese lugar. Son separadas de Él para siempre. Y el Señor ama las almas. Ama las almas. Él ama las almas. Y no quiere perder ni uno. Dice que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. No quiere. Cada vez que un alma va para allá, el Señor llora. Le duele en su corazón. Le dolió desde que vio en Génesis 6. ¿Se acuerdan que el hombre, todo lo que él así y en su corazón pensaba era de mal de continuo? Y le dolió porque sabía, ¿estos dónde van? Como cuando ustedes miran un hijo descarriado que está en drogas queriendo suicidar y ustedes, mi hijo, pobrecito, hoy ahí lo miré loco en una moto, en esto, así, ya saben ustedes lo que le viene, tarde o temprano. Así el Señor, oh mira esto, solo andan así. El Señor dice, se va a perder. Y ahí está el problema. Bendito sea el Señor. Entonces es necesario que hablemos sobre este lugar, el infierno, ya que este lugar es tan real como el cielo, porque la Biblia lo ha declarado. Y mira que lo declara, así como declaró la santa ciudad, allá, celestial, la Nueva Jerusalén, estaba hablando allí mismo del infierno, del lago de fuego. En el Apocalipsis, en el capítulo 20 y 21, estaban ahí, uno y el otro, ahí. Ya Satanás aún había sido lanzado ahí y siguieron hablando y tirando gente. Satanás ya va a estar adentro cuando tiren a la gente. Ahí, todavía siguen usando eso, hablando sobre el lago de fuego. Necesario, pues, hermanitos, que hablemos. Y muchos de los llamados cristianos irán a ese lugar, pues el mismo Señor lo ha dicho. ¿Saben ustedes? Que muchos entran por la puerta que lleva a la perdición. Vamos a Mateo 7:13. Por eso es necesario que hablemos. ¿Saben por qué? Si hubiera, como los amo mucho, no voy a decir esto, porque yo espero que todos ustedes vayan al Señor. Si hubiera una congregación grande aquí, les diría, hermanitos preciosos, muchos de los que están aquí van a ir a ese lugar, al lago de fuego. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo dijo aquí. El Señor dice que muchos son los que entran por esa puerta que lleva a ese lugar. Aquí lo dice el Señor en Mateo. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor. Ya lo tienen todos. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Ancha es esa puerta para entrar al infierno. Es la puerta del mundo y de la carne, del pecado y la maldad. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, Egipto. Por ella son muchos. Así es que en el nombre de Jesús hay que pelear la buena batalla de la fe. No sigamos jugando. Dejemos que Dios, a mí, solo les quiero decir una cosa. Ustedes creen que yo quiero estar aquí regañando y yo quiero estar aquí hablando ni nada. Esto les conviene a ustedes, me conviene a mí, saber estas cosas. Nosotros necesitamos saber la verdad. Por eso Jesús les hablaba del infierno, siempre, muchas veces.
para que la gente supiera a dónde iban a ir si ellos no obedecían su palabra. Y aquí venimos nosotros a escuchar esto para que no vayamos a ese lugar. No vayamos a ese lugar, no vayamos a ese lugar. Es un lugar terrible, espantoso. Hermanos míos, nosotros nacimos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a estudiar esto. Quiero que sepan, hermanitos lindos, lo fácil que es ir allí. Voy a probarles con la Biblia algo. Se los voy a decir rápidamente. Todos ustedes y yo, como primero, como dijo Pablo, dijo el pecador del cual yo soy el primero, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así mismo. Nosotros todos fuimos condenados, ¿verdad? ¿Sabían ustedes eso? Todos estábamos condenados. Hoy lo vamos a estudiar. Nosotros no estamos tratando de no ir al infierno, mis queridos hermanos. Nosotros estamos tratando o buscando cómo salir. ¿Entienden, hermanitos lindos? Por eso es facilito que nos quedemos en nuestro propio lugar. ¿Entienden? ¿Por qué? Pues vamos a ver que ya nosotros estábamos condenados. Condenados. En otras palabras, hoy les voy a probar que cuando Satanás, que ustedes saben la naturaleza de Satanás, supo que los hombres estaban condenados y que todos los nacidos de mujer estaban destituidos de la gloria de Dios, ¿saben lo que hizo él? Escribió tu nombre en el infierno y preparó lugar. ¿Entienden eso? Así como el Señor Jesús dijo a los que él escribió, al grupo ese que él escribió con su sangre en el libro de la vida, voy a prepararos lugar para donde yo esté y vosotros también. Allá muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Satanás también preparó lugar para todos, porque Satanás no es, él es positivo. Cuando yo les estoy diciendo esto, miren, Satanás no piensa de que no, ese a lo mejor no, ese no. A todos yo me lo voy a llevar, dice, y voy a pelear acérrimamente hasta el fin. Satanás escribió mi nombre, vamos a poner el mío, porque sé que aquí hay gente que son, se llama supersticiosos. El cristianismo no es supersticioso, que cuando alguien habla algo, no, te reprendo, eso no. Nada de eso. El cristiano verdadero nada le pasa y debe de discernir qué es lo que se está hablando, si es una enseñanza, como cuando le dijo el Señor a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y cualquiera hubiera dicho, lo agarran y le hubiera pegado al Señor, pues Pedro, si no hubiera discernido, ¿por qué me llamas así? Te reprendo. No, él supo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la cosa. Nosotros debemos de aprender que cuando nos están hablando las cosas de Dios, no podemos ser como esa gente que no digas eso, no confieses. Dice, hombre, si lo de Cristo, esto de Cristo no se nos quita con nada. El que tiene a Cristo, tiene a Cristo. No digas que vas a enfermarte, porque entonces, enfermarme. Yo puedo, muchacho, o sea, no, ya confesaste, ya declara. Todo eso es de la apostasía. La apostasía, el que es de Cristo no le tiene miedo a nada. El que es de Cristo es de Cristo. ¿Entienden, muchachos? Solo le tiene miedo al pecado, a deshonrar a Dios. Porque sabe que eso es lo que lo lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. No que, ay, hable, se me salió no sé qué, ahora me va a dar dolor de cabeza porque dije. Y si me da dolor de cabeza, uy, no digas eso porque te va a dar. Eso son supersticiones. ¿Entiendes? Entonces, hermanitos, estamos en esto, pues, que el diablo, que es positivo, el diablo trabaja de esa manera. Él viene y él dice, todos están condenados, todos desobedecieron en Adán. Todos ahorita, los nacidos de mujer, él les preparó lugar a cada uno en el infierno. Allá puso mi nombre, allá lo tiene, hasta el día de hoy. ¿Y cómo? ¿Vos crees que Satanás, solo porque él oye que yo ando predicando y que supuestamente me entregué a Cristo, y él mira, un poco, ha cambiado un poco, pero no, Satanás es positivo. Él no va a borrar mi nombre, él lo tiene ahí y todos los días cree que yo voy para allá. ¿Entienden? Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. Hoy quiero decirles que Satanás se alegra y él está ansioso de que todos nosotros vayamos allá. Y él se quiere ir, pero con todos nosotros. Y por eso él escribió todos los nombres. Como los G12 que escriben los pecados en los papeles. Él escribió los nombres de nosotros en el infierno. Y ahí él
tiene una celda para cada uno de nosotros. Ahí está, vacía ahorita, esperando él. El día que se muera yo lo traigo aquí, el día que se muera yo lo traigo aquí, dice el diablo. Y están unos ángeles preparados. Ustedes saben los testimonios que han habido de gente que dicen que cuando mueren, aún los cristianos, dicen que Satanás viene todavía a querer, si fue a buscar el cuerpo de Moisés, y tuvo que venir Miguel a pelear. Ustedes se imaginan, por cualquiera de nosotros, que vienen demonios a querer y tienen que pelear los ángeles, ahí batallas y todo, para poder, no, este es del Señor, este es del Cordero, y nos llega. Dice, ángeles del cielo vinieron a buscar a Lázaro. ¿Y por qué? ¿No se podía ir Lázaro solo? No. ¿Por qué? Porque los demonios pelean aquí por cada alma. Y por eso Dios envía a sus ángeles. Quiere decir que cuando nosotros los hijos de Dios muramos, los ángeles de Dios tienen que estar al lado, ahí, acampando al lado de los que le temen y los defiende del demonio que se los viene a llevar. Y en cada problema de esta vida, ahí está el ángel de Dios que acampa al lado de los que lo temen al Señor y los defiende. Entonces, nosotros tenemos ángeles rodeándonos constantemente. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces, cuando yo muera, ahí van a haber ángeles. Pum, murió Federico y me van a llevar y van a venir demonios y van a decir no, y ellos van a reclamar mis pecados. No, ellos van a decir este es mío, no este fue. Ellos no son cristianos, ellos son mentirosos. Y ellos dicen este es mío y le van a decir este está lavado. Este Cristo pagó por él y le rindió su vida a Cristo y no confió en nada, solo en Jesús de Nazaret, y por eso me lo voy a llevar y no puedes tú meter la mano. Apártate. Eso es lo que pasa. Pero el diablo va a pelear. Por eso quiero hoy que sepan una cosa. Todos estábamos condenados. Todos tenemos una celda allá abajo. No creen que allá, no hay cupo aquí. No, si hay cupo. Todos tienen su celda y su nombre allá abajo, puestecito. No es que cada vez que va alguien ahí, todos los testimonios dicen que están en una celda y todo. Ya estaba preparado el lugar, la celda de esas personas. Y el diablo es muy positivo. Él cree que él se va a echar al buche a todos nosotros. Pero por eso hay una cosa que vamos a querer estudiar hoy, en el final de este mensaje. Por eso el Señor dijo algo poderoso, ¿verdad? Vamos aquí. Nosotros nacimos, como lo estábamos diciendo, destituidos de la gloria de Dios. Hemos nacido ya condenados por causa de la desobediencia de nuestro padre Adán y la nuestra. Cuando ustedes digan, ¿y por qué por Adán? Quiero que sepan, dice la gente, ¿y por qué? ¿Por qué por Adán? Que ya son las 5 para el hermanito. Sí, ya son 20 para las 5, hermanito. 20 para las 5, hermanito. ¿Por qué? Dice la gente, ¿por qué yo voy a ser condenado porque mi padre Adán pecó? Hijo, si tú estuvieras allí, en vez de él, tú hubieras hecho peor que él, ¿sabes? Adán era un hijo de Dios legítimo. Adán era un hombre completo de Dios, ¿verdad? Era un ser superior a nosotros porque él no había nacido de fornicación. Él formado con las manitos preciosas del Señor, ¿entienden? Sin embargo, resbaló. ¿Cuánto más tú y yo no hubiéramos resbalado? Díganme. Y dicen las mujeres, Eva era bella, preciosa, interna, y el diablo inmundo le engañó. ¿Cuánto más no nos hubiera engañado a nosotros? Por eso, sí, ellos cayeron y toda la raza humana cayó. Y si yo hubiese estado ahí, yo hubiera caído peor que ellos. ¿Entienden eso, hermanito? Y no solo, hoy nosotros caemos peor que ellos. ¿Entienden? Nosotros caemos, todos nosotros somos rebeldes y desobedientes. Por eso nosotros, en Adán, todos fuimos condenados. Ahora lo vamos a probar. Romanos 3:23. Vamos a Romanos 3:23, esto es una especie de estudio para que miremos el por qué todos nosotros tenemos que pelear la buena batalla fuertemente, porque todos estábamos condenados. Nosotros no estábamos, como les repito, ¿te vas, hermanito? Paz de Cristo, hermanito. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. El próximo domingo sí tenemos tiempo, ¿verdad? El próximo domingo, ¿verdad? Si Dios quiere que estamos. Después de tu vigilia.
Bueno, mi hermano. Dame la manita. A ver qué me da la salida. ¿Sabes salir bien? Claro, ¿sabes? Entonces, hermanitos, miren, como les digo, nosotros no estamos tratando de no ir, sino tratando de salir. ¿Entienden, hermanitos? Tratando de salir de la condenación del infierno. Tratando de salir. Sino, no tratando de no ir, sino tratando de salir. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que es muy fácil que yo me condene y que tú te condenes y que ella se condene. ¿Sabes por qué? Porque ya estamos condenados. Lo que pasa es que tenemos una nueva vida, una nueva creación, pero tu viejo hombre fue condenado y no tiene salvación, ni carne ni sangre darán el reino de los cielos. Tu viejo hombre tiene que morir cada día, ¿entiendes? Para que tú te renueves de día en día en el entendimiento, en tu mente, con el Espíritu Santo, en una nueva vida, renovado. Nosotros tenemos que ser renovados. Quiere decir que el salvo es el nuevo hombre. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque me dieron una nueva vida en el cual es Jesús mismo, que es un niño que va creciendo para salvación, y es la infusión que les dije. Pero el viejo hombre está viciado con delitos y pecados y no hay salvación para él. Él nunca se convierte. Él nunca se convierte. Ese viejo hombre se queda y nosotros nos vamos. ¿Entiendes, hermanito lindo? El viejo hombre tiene que morir. ¿Y cuándo muere? No cuando muera, cada día. No el día que muere. Tienes que hacer morir, pues, las obras de ese viejo hombre, de la carne. Cada día, tomar tu cruz y hacer morir por el Espíritu al hombre viejo y vivir en el nuevo hombre. ¿Están entendiendo, hermanitos, cómo vamos en esto? Entonces, miren. Por cuanto todos pecaron, todos lo tienen ahorita, Romanos 3:23. Romanos 3:23, ahí es donde estamos. Muy rapidito para que no salgamos tarde de aquí. Ok, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice. Todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, muchachos. Todos fuimos destituidos, no tenemos ya la gloria de Dios. Adán y Eva cambiaron el curso de la continuidad, el orden de Dios, la fe. El Señor tenía para Adán y Eva un plan, un orden. ¿Saben cuál era el orden que el Señor tenía? La fe, la fe. Ellos tenían que guardar la fe, como dice Pablo, he guardado la fe, solo me espera la corona de justicia. No guardaron la fe. No guardaron lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Y como no guardaron la fe, cayó, la botaron. Cayó toda la raza humana al haber ellos botado la fe en la palabra del Señor. ¿Y cómo la botaron? Le creyeron al diablo. Pero miren todo esto. ¿Por qué? Adán y Eva cambiaron el curso de la continuidad, el orden de Dios, la fe. Todo tenía que ser mediante fe y no por sexo. Hoy vamos a ver eso rapidito. No había sexo. En el origen del Señor, el sexo no era. Les voy a explicar por qué. Adán es hijo de Dios conforme a su imagen y semejanza. Él tenía que procrear como su padre. Cuando el Señor le dijo a Adán, ¿verdad? El Señor le dijo a Adán, multiplicaos y fructificad. El Señor había hecho cada fruto y él tiró semilla, el Señor dice, y hizo, dice, nacer semilla, y dijo, produzca cada semilla conforme su género. Limones, limones, naranja, naranja. A los animales, producen animales. Ellos tienen un método de cómo producir porque son animales. Pero al hombre, ¿cómo lo hicieron? A la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Por el soplo del Señor de su boca, con su palabra, lo hizo. Y le dijo que se multiplicara. Quiere decir que el hombre él no se multiplica por sexo, no es animal. Él era alma viviente y el Señor es su padre de Adán y le dijo que se multiplicara. ¿Por qué simiente se iba a multiplicar? ¿Por qué simiente? Por la simiente hablada,
que es por la palabra, por medio de la fe. Ese era el origen verdadero. Eso es lo que iba a hacer. Adán iba a preñar a su mujer con la palabra hablada, como María recibió a Jesús de Nazaret. ¿Cómo? Un ángel vino y le dijo: bienaventurada eres, bienaventurado el fruto. Y le dijo: he aquí, el Altísimo te hará sombra, y concebirás y darás a luz un hijo, y se llamará Jesús. Que se haga la voluntad del Señor con su sierva. Y ella la recibió por medio de la palabra hablada, que se le mandó del Señor, una simiente de Dios mismo dentro de su vientre. Así fue que ella quedó embarazada. Así tenía que ser esta continuidad. Eva tenía, pero entonces vino la serpiente y le dijo: no estén esperando. Ustedes van a ser igual que los animales. Y ahí comenzó todo esto. ¿Y qué pasó? Aquí dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si el sexo dice que Dios dice que ni las viandas, dice las viandas para el vientre, dice ni el vientre para las viandas, pero uno y al otro Dios lo destruirá, porque la fornicación, dice, no es el cuerpo, no es para la fornicación. Quiere decir que el Señor no hizo el cuerpo para la fornicación. ¿Entienden, hermanito? Estas son cosas profundas, que el sexo es lo que hizo. Esto los estoy llevando a ustedes para que entiendan. ¿Y cómo fue que fuimos condenados? Hijo, fuimos condenados porque en el principio no había sexo. Todos los que iban a nacer iban a venir por fe y iban a ser santos, porque la fe es santa, es Cristo mismo. Y íbamos a venir mediante las promesas del Señor, la palabra del Señor, la simiente hablada. Pero vino el diablo y él injertó el sexo, engañando a Eva. Y cuando Eva le creyó al diablo, ellos cometieron sexo y comenzó una simiente maligna. Y entonces, ¿qué pasó? El Señor después tuvo que poner un nuevo plan que ahora contiene el sexo. Y todos siguieron. Y está dejando crecer a las dos, al trigo y la cizaña, juntamente hasta el día de la siega. Por eso ahora puede nacer un hijo de Dios, de una madre, y otro que no es de Dios. Así, porque por el sexo viene, ella es la madre de todos los vivientes. Ella ahora se volvió la madre de todos los. ¿Cuáles son todos los vivientes? Buenos y malos, los que vienen espíritus de Dios y espíritus que no son de Dios. Por la fe solo iban a venir espíritus del Señor. Satanás miró cómo él pasar sus espíritus. ¿Están entendiendo eso, hermanito? ¿Cómo pasar? Por eso entonces sintió en ella misma Caín y Abel. En ella misma. Caín, Abel, Isaú y Jacob. Jacob es Esaú. ¿Y quién es Jacob y Esaú? Nació de dos santos. ¿Entiendes? De Isaac y Rebeca nació un santo y un demonio. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y si el Señor lo aborrece, lo aborrece. ¿Entiendes? Esa es la predestinación. Ahora viene, pero ¿por qué? Por previo conocimiento, porque el Señor conoce a los espíritus. Entonces, miren, hermanitos, vamos a probar todo esto para que sea probado. Adán, hijo de Dios, conforme a su imagen y semejanza. Él tenía que procrear como su padre, por medio de la simiente hablada, su padre Dios, simiente hablada y no por sexo. Él tenía que multiplicarse conforme a su género, que es la fe. Él no iba a multiplicarse por sexo, sino por fe, ¿verdad? Por fe. Todos los que nacemos de sexo nacemos en pecado, como dijo el Espíritu a través del rey David. Vamos a Salmo 51:5, rapidito para que nos apuremos. Salmo 51:5, dice el rey David ahí. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado. En maldad he sido formado. Miren ustedes. Me formaron en fornicación. Y en pecado me concibió mi madre. Ahí está el problema. En sexo fuimos formados y concebidos en maldad. Así dijo David. Él tenía el entendimiento de estas cosas. Cuando le dijo: Señor, fui formado en maldad, pero te amo. Perdóname. Cuando había matado a Urías Eteo, se arrepintió en el Salmo 51 y le dijo al Señor que se acordara que él nació de pecado, de una gran maldad, de sexo, que él ya, ¿entiende? Y que lo perdonara. Entonces, todo lo que no proviene de fe es pecado. El sexo no es de fe. Romanos 14:23, para que veamos y seamos todos escriturales. Romanos 14:23. 14:23.
En pecado me concibió mi madre, he sido formado y en maldad me concibió mi madre. ¿Alguien entró? No. Ok, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Ahora miren esto. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El sexo no proviene de la fe, es pecado. Claro, ahora en Cristo el matrimonio es el único que tiene nada más permiso de hacer esto para procrear entre el esposo y la esposa, para hacer ellos, a ellos les dan permiso, y ahí no hay permiso. Lo otro se llama fornicación, adulterio. En nosotros solo hay hacer el mal de continuo. Nosotros solo eso tenemos. Los estoy llevando a un conocimiento de quiénes somos nosotros, ustedes y yo. Génesis 6, 5 y 6, para que veamos cuál es nuestra posición original, nuestra posición antes de ser salvos, ¿verdad? Por el Señor. Génesis 6, del versículo 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Quiere decir que el Señor miró que de continuo solamente el mal. Esos somos nosotros, nacidos de mujer, nacidos en pecado, nosotros caídos, solamente de continuo el mal. Marillita no tenía la escritura y por eso ahora se asustó y quiere verla, para saber ella. Marillita, tienes que ver bien que nosotros todos nacimos en pecado, condenados, porque no venimos por la vía de la fe, venimos por una vía de una rebelión contra el Señor, una vía que fue una rebelión que se armó contra el Señor. Por ahí venimos todos, y por eso venimos destituidos de la gloria de Dios, que significa condenados, dirigidos hacia el infierno. Todos dicen que estábamos bajo la potestad del maligno y éramos hijos de ira. ¿Se acuerdan de eso? Lo que dice Pablo, hijos de ira. Todos nosotros éramos hijos de ira. Estábamos bajo la potestad del maligno y éramos hijos de ira. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno, todos estamos bajo pecado. Vamos a Romanos 3, versículos 9 al 18. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Versículo 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Está hablando de Pablo, los griegos a los judíos, ¿verdad? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay. Sepulcro abierto es nuestra garganta. Están hablando de nosotros. Con nuestra lengua engañamos. Veneno de áspide hay debajo de nuestros labios, dice. Nuestra boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Nosotros somos violentos. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermano, en otras palabras, nosotros no estamos tratando de no ir al infierno. Nosotros estamos buscando salir del infierno, de la condenación, muriendo cada día. ¿Entienden, hermanito? Estamos tratando de salir de él. Nosotros estamos tratando de salir de él porque nosotros ya estábamos condenados. Todos hemos sido ya condenados por representación en el primer Adán. Es por eso que tenemos que morir y nacer del segundo Adán, Jesús. Si no nacemos de Cristo, estamos ya condenados. Romanos 5, 12 al 19. Vamos a estar mucho en este estudio para que todos sepamos quiénes éramos y quiénes aún seguimos siendo. Porque
Esto de la condenación, nosotros tenemos que morir cada día. Hay una parte de nosotros que salva y otra parte que tiene que morir cada día, porque si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción, dice. Esto es muy serio. Romanos 5, versículo 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, miren que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, todos, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que es Jesús. Adán es figura. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo nos da vida. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. Fuimos condenados nosotros. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, pues vamos a leer el 18 para que miren, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos estamos condenados, todos nacimos condenados. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso cuando dicen, y de predicar el evangelio, el que creyere será salvo, mas el que no creyere ya ha sido. ¿Y cuándo? Ya fuiste condenado, muchacho. Ya has sido condenado. Ya, yo fui condenado. Sí, ya tú fuiste condenado. Lo que pasa es que Jesús de Nazaret vino a darme su vida a mí. Y yo creí en Él y me dio una nueva vida. ¿Entienden eso? Una nueva vida para que yo viviera en Él. Porque si yo vivo en la mía, muero. La mía está condenada. Todos nosotros, si ustedes viven en su vida condenada, van a volver a morir. Y de nada les sirvió ni nada les aprovechó Cristo. ¿Están entendidos de lo que les estoy enseñando? ¿Les suena un poco extraño a ustedes? ¿O les suena correcto? Dice, yo tengo una vida vieja, mi vida vieja fue condenada. Jesús de Nazaret vino y no exactamente me salvó de mi vida vieja, porque dice que esa está vendida, es al pecado, dice que miserable de mí. Estos miembros dicen que solo pueden hacer lo malo y no pueden hacer lo bueno, ni nada, que es imposible. Entonces el Hijo de Dios me compró una nueva vida. Me dio su propia vida y yo recibí la vida del Espíritu del Hijo dentro de mi corazón y salté para vida eterna. Yo tengo una vida nueva. Por eso, si nosotros andemos conforme al nuevo hombre, porque si vivimos conforme al viejo, moriremos. Yo no puedo sembrar para ese tiene que morir cada día y la pelea es diaria. El Señor lo dijo, es diaria la pelea, cada día. Haced morir pues, dice la obra de la carne, dice, por el Espíritu, y vivid en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles? ¿Los que andan en la carne? ¿Los que andan en el viejo hombre condenado? No, los que andan conforme al Espíritu. La nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos una nueva vida y tenemos que sembrar solo para ella, para cegar vida eterna. ¿Entienden? Vida eterna. Hay poder en esa vida, no nos engañemos. Amemos al Señor, Él es bueno. Nos están dando la oportunidad más grande que podamos tener, la vida eterna. No la perdamos. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar del infierno si descuidas? Eso es lo que es. ¿Cómo vas a escapar? Como le dijo el Señor, oh generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y dijimos, ¿cómo escaparemos si descuidar? ¿De dónde, Señor, vamos a escapar? Del infierno, de la condenación del infierno. ¿Cómo vas a escapar si descuidas esta salvación que Jesús de Nazaret te compró con su muerte allá, que murió en el Calvario por ti, y tú la descuides y la eches por la borda? Solo porque eso es nosotros tenemos que tener cuidado. Nadie en el mundo te puede ayudar en esto, solo tú. ¿Cómo? Buscando de Dios genuinamente,
porque nadie puede. Ahí, ¿quién te va a ayudar? Nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño en vivir en el Espíritu, nosotros mismos. El Espíritu Santo pues con nosotros, pero somos nosotros los únicos que somos responsables de nuestra alma. Mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni mi esposo, ni mi hijo me pueden ayudar. Solo el Señor, y yo tengo que poner todo mi libre albedrío sobre esa bendición que Dios me ha dado. Entonces miren, hermanos, es muy fácil quedarse condenados, pues ya lo hemos sido antes. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu, el nuevo Adán, el nuevo hombre. De lo contrario iremos, al igual que Judas, a nuestro propio lugar. Vamos a Hechos 1, 24 y 25. Vamos a ver por qué Judas se fue a su propio lugar. ¿Saben por qué? Porque ya les dije, todos ustedes y yo tenemos un lugar que fue el propio. ¿Y cuál es el propio? Porque todos fuimos destituidos y condenados, y cuando nosotros fuimos condenados, Satanás escribió tu nombre. ¿Entiendes? Cada vez que nace un hombre, Satanás lo firma. Fulanito, él está ahí en el hospital. ¿Cómo se llama? Fulanito tal. Escríbelo, dice. Allá está. ¿Por qué? Nació de mujer. Está condenado. Otra cosa es que Jesús de Nazaret vino a nuestra vida. Y quiero que sepan que el diablo, él es un necio. Él no está dándose por vencido de que sí, ese salva, ese salva. Yo sé que salva, ya no me meto con ella. Él va a pelear por cada uno de nosotros hasta el fin. Escuchen, yo les voy a enseñar. Cuando se para, ahí vamos a ir a ver, cuando se para el dragón, dice, listo, preparado para devorar al hijo varón. Dicen, ¿cómo? Pero si el hijo varón es santo. Pero hijo, ese no se da por vencido. Estaba listo para devorar al hijo de la mujer tan pronto que naciese. El hijo varón, el rapto. Imagínense, ¿y cómo? Si ese era palabra pura. Sí, se lo quería comer. Y lo tuvo que arrebatar el Señor, porque el dragón estaba esperando para devorarlo tan pronto que naciese. Quiere decir que a cada uno de nosotros nos quiere como león rugiente buscando a quien devorar. Y así es, los carnales se van a quedar y no van a poder. Tenemos que vivir en esa nueva vida, y la pelea es hasta el fin. El fin es, ¡pum!, el rapto. Esa pelea de nosotros es o la muerte, como dice Pablo. He peleado la buena batalla de la fe, dice. He guardado la fe, dice. Solo me espera la corona de justicia que el Señor me dará. Peleó hasta el fin, ya me voy, dice, me van a decapitar pasado mañana, pero peleé la buena batalla, le dijo a todos, yo me voy con el Señor, ya me voy, pronto partiré, dice Pedro, que el Señor ya me avisó. Todos esos pelearon la buena batalla de la fe, y nosotros que somos la última cosecha, tenemos que ir y estar paraditos en ese momento. El dragón está de frente, ahí queriendo hoy a nosotros tragarnos, y nosotros tenemos que ser arrebatados, pelear hasta el fin, que nadie tome tu corona. Dice, retén lo que tienes. Ya lo tenemos, reténlo. Si tú lo menosprecias, el dragón te traga. ¿Entienden? Te traga, porque tú no vas a ser entonces raptado. Bendito sea el Señor, ¿entienden? Vamos a ver bien eso. Esto es una pelea. Satanás sabe que todos fuimos condenados. Todos estamos escritos en el infierno. Todos tenemos un propio lugar. Yo tengo mi lugar, allá está Satanás, tengo mi almohada, mi todo, y sí, allá está. Yo me pongo, por ejemplo, porque yo no le tengo miedo a hablar, uy, qué bárbaro, no digas eso. No, hombre, yo tengo una salvación tan grande y no la voy a descuidar, y confío en mi Dios, que es poderoso, que venció en el Calvario, en su amor y su misericordia, que yo me voy con Él. Pero yo tengo que pelear la buena batalla de la fe, y no soy ningún tonto, sabiendo yo muy bien, y digo, allá está el lugar donde yo iba a ir. Yo no voy a ir ahí nunca. Y yo muchas veces medito, va a ser horrible, eso no puede ser, yo no puedo ir a ese lugar. Es ahí sin salida, pegando gritos, la gente ahí. ¡Ay! Ya me imagino, ese lugar debe ser un lugar terrible, donde ahí no hay salida. Ahí ¿dónde salgo? ¿Cómo escalo? Ahí es tormento, ahí están los demonios. Ahí no hay más salvación, ahí no hay más evangelio, ahí no hay más arrepentimiento. No voy a ir a ese lugar. Por eso Jesús nos lo dijo, no vayan a ese lugar, no vayan a ese. A ella le dijo, no vayas allí. Le dijo, hija, detente, porque no vienes para donde mí, le dijo. Así mismo, ella iba hacia ese lugar, a su propio lugar, ahí, a su propio lugar, pero él le dijo que ahí no era, que él le compró otro. Jesús de Nazaret nos compró otro
y dijo que con su sangre linda Él se interpuso y nos compró un lugar nuevo. ¿Entienden ustedes? Un lugar, la nueva creación, nuevecito, allá en los cielos. Tengo una morada, dice, aún si mi cuerpo se deshiciere, tengo una morada allá en los cielos, y Satanás se tiene que quedar burlado. Pero ¿saben ustedes quiénes estaban ahí cuando el hijo varón? Pues todos los que saben aquí. Imagínense si el diablo no quería devorar al hijo varón. Si el hijo varón no solo somos nosotros los que estábamos vivos, son todos. Ahí estaba Pablo, ¿entiendes? Porque él, primero los muertos, luego los que hayan quedado. Quiere decir que ahí están todos desde la fundación del mundo, los salvos. Ahí estaban, y Satanás quería echar al buche todo el mundo. Él estaba listo para que nadie se pudiera ir en el rapto, para adorarlo. Y el Señor dijo, ¡zas! ¡Ah! Y él falló el tapazo. ¿Ustedes se imaginan eso? Y nos fuimos con el Señor. Qué lindo, qué clase de salvación la que nos dio. Pero hoy vamos a ver por qué hay una promesa para que eso sea así. Hay una promesa que ya Dios todo, como les he dicho, lo deja todo profetizado completamente. Ya todo está por la palabra de Dios reservado, prometido, profetizado, que nada puede fallar. En el nombre de Jesús. Entonces miren aquí. Vamos a lo de Judas. Y orando dijeron, están ahí, ¿verdad? Hechos 1, versículos 24 y 25. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse ¿a dónde? A su propio lugar. ¿Y por qué? ¿Ustedes creen que Judas lo que pasó es que no tenía salvación? Y todos los hombres tienen ese propio lugar, ese es su propio jugo. ¿Entienden, muchachos? Quiere decir, ¿por qué Judas fue a su propio lugar? Porque Judas estaba condenado desde que nació. Y todos venimos iguales que Judas, condenados. Y a él se le dio la oportunidad de creer en el Hijo de Dios y tener salvación y poder, pero Judas la rechazó y fue a vender al Hijo de Dios allá con los fariseos. Y cuando él muere, él fue a su propio lugar, porque todos, ¿ya entienden? Quiere decir que todos tenemos nuestro propio, todos tienen su propio lugar, hijo, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, condenados en Adán, todos nacimos de mujer, todos nosotros venimos no por la fe, sino por el sexo, y todos nosotros estamos chicles, ¿verdad? Y entonces todos, ustedes creen que Satanás, este espíritu inmundo de Satanás, ¿ustedes creen que él se quedó tranquilito? Sí, no, Satanás es un hombre muy activo. Él vino y firmó cada nombre de nosotros allá. Y él puso a cada lugar, en aquel lugar, de nosotros, esperando que todos vayamos allí. Él está listo para devorar al hijo varón, que son todos los salvos. Él se los quiere tragar. A todos los salvos, él se los quiere llevar. Pero Dios nos salvó. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Entienden eso? Su propio lugar. No crean que Judas, ¿me entiende? Ese era el hijo de perdición. Pero él tenía su propio lugar, igual que nosotros. Tenemos un lugar, pero nosotros tenemos una nueva morada. Como digo, tengo un lugar en los cielos, dice Pablo. La Biblia nos dice que el que no ha creído en Jesucristo ya ha sido condenado. Juan 3:18. Vamos ahí para que miren ustedes literalmente cómo son estas cosas. Juan 3, versículo 18. Juan 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Lo leíste, Marita? Ya fue condenado, no es que va a ser condenado. Mira lo que dice el apóstol Juan. El que en él cree no es condenado, dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya fue condenado. Ya todos fuimos condenados. Lo que pasa es que creímos y ahora nosotros tenemos un nuevo decreto. Igualito como lo que pasó en el libro de Esther. Ellos estaban condenados para morir el día 13. ¿Se acuerdan en el libro de Esther? Que entonces este hombre,
¿cómo que se llama? Amán, los había sentenciado a que murieran y que todos iban a ir a matar a los judíos. Y estaba sellado con el anillo de Media y de Persia, ¿se acuerdan? Y vino la reina Esther y le dijo, ay, da un decreto contrario. Le dijo, no puedo, está selladito ya. Lo que voy a hacer es un contradecreto. Que todos ellos peleen la buena batalla de la fe y se defiendan de todos sus enemigos y que estén prestos para defender su alma y esto y el otro, porque yo el rey los doy, ¿verdad?, permiso de pelear por sus almas y van a ser salvos y viven. ¿Qué fue lo que pasó? Todos los judíos se alentaron y Dios los ayudó y se alegraron y pelearon y ninguno de ellos murió. Ustedes, los que pelearon la buena batalla de la fe, los que creyeron, porque estaban tristes, de luto, destruidos, sentenciados. ¿Se acuerdan del libro? Entonces el decreto no fue como, ok, ya no, ese ya no vale. No, ese sí valía. Y hasta el día de hoy está el decreto válido. Todos nosotros fuimos condenados, pero hay un contradecreto. ¿Entiendes? Un contradecreto. Que Jesús de Nazaret pagó el precio de todos nosotros, clavando el acta contraria que teníamos cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el acta de condenación que está para mí, para ti, para ti, para ti, Jesús de Nazaret la clavó en la cruz con Él. ¿Entiendes? Con Él. Entonces ahora, si yo vivo en Él, entonces esa acta está muerta y yo me voy con Cristo. Pero si yo vivo en la carne, el acta está en mi pecho. ¿Entienden? Está en mi pecho y ahí están vigentes. Todas las condenaciones están vigentes. Lo que pasa es que hay un contradecreto. Hay un contradecreto. Bendito sea el Señor. Juan 3:18, ¿verdad? Ya lo leyeron. Nota, todos nuestros nombres fueron escritos por Satanás en el infierno desde que nacimos. Nosotros tenemos un lugar preparado, una celda esperándonos en el infierno. Pues Satanás sabe que todos fuimos ya condenados y Él ha preparado un lugar para nosotros. Y aún siendo salvos, Satanás nos acusa y nos reclama día y noche. Él ha sido dueño de todas las almas injustas que pecaron como nosotros. Satanás fue dueño de cada una de las almas, es dueño, simplemente que nosotros fuimos trasladados al reino de Cristo. Pero dice, así lo dice, vamos aquí, ¿verdad? Lo que pasó es que el Hijo de Dios vino a comprarnos con su propia sangre y nos ha redimido. ¿Qué es redimir? Traer de regreso, porque estábamos perdidos, ¿verdad? Nos trajo de regreso de las garras del diablo, trasladándonos de las tinieblas, ¿verdad?, a su luz admirable. Nosotros estábamos en las tinieblas y nos trasladaron a la luz de Cristo. ¿Y dónde estábamos? En el infierno. Yo estaba condenado en tinieblas. Y el Señor dijo, no, yo te saco de ahí, dice el Señor. Yo te saco de ahí, cree en mí, y el que cree en mí vivirá. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no, dice, Él no vendrá a juicio, ni siquiera voy a juicio. Yo no voy al juicio del trono blanco, al tribunal de Cristo, pero no al juicio del tribunal. Yo voy a ver el juicio del tribunal del trono blanco. O sea, yo voy a ver el juicio del trono blanco. Ahí vamos a estar todos nosotros como testigos, mirando todas las personas que van a ser condenadas. Ahí van a ver todos ustedes, a todos los condenados. Y es triste, ¿verdad?, que veamos a hermanos ahí. Qué triste sería mirar a un hermano y nosotros estar vestidos de blanco, de novia, y mirar uno a sus familiares. Ahí está fulanito, ahí está no sé quién, ahí está fulanito. Y no se pueden ellos, y nosotros estamos ahí revestidos de gloria. Y ellos están desnudos, enfermos. Se van a levantar. Todo esto se lo digo porque el Señor, pues, estudiando, se levantan enfermos porque no tienen sanidad. Todos los que murieron con cáncer, rencor, todo, ellos se levantan todos enfermos, destruidos, porque nosotros tenemos la salud de Cristo, espíritu, alma y cuerpo, ¿entienden? Porque fue pagado el precio de nuestra sanidad, salvación, un nuevo cuerpo. Pero esos no son regenerados, esos son malditos, esos están putrefactos, llenos de gusanos, y ahí se van a levantar, ahí, para ser juzgados. ¡Qué terrible! Díganme ustedes si no es grande que Jesús de Nazaret nos ha pegado una gran salvada. Gracias Señor, que no vamos a ir a ese lugar, no vamos a ir a ese lugar, eso es real y verdadero. Nosotros no vamos a ir a ese lugar. Bendito sea el Señor. Entonces, si no encendemos bien los motores de nuestra salvación, ustedes saben que nosotros fuimos, ¿verdad?,
salvos y se nos ha dado a nosotros las arras del Espíritu. Enciende el fuego que hay en ti. Si no encendemos bien los motores, es un motor de nuestra salvación, las arras del Espíritu, un motor. Nosotros tenemos, imagínense ustedes que tienen un motor 5.0 aquí en el corazón para volar con Cristo. Eso es lo que tenemos, un motor. Nosotros tenemos que se llama el Espíritu Santo, que te guía, que te saca de todo odio, que te viene a la mente y te dice, no hijo, no hagas eso, que te refresca el corazón, que te renueva cada mañana, para que no andes en los malos caminos que te llevan al infierno. Nosotros tenemos que encender bien esos motores. No apaguemos el Espíritu Santo. El que contrita al Espíritu Santo se queda calladito, lo entristece, y en el día postrero Él te va a juzgar en el trono blanco. ¿Entienden? En el trono blanco lo destruirá Él y lo mandará al lago de fuego. Eso es lo que pasa. El que destruyera el templo del Espíritu Santo. Entonces encendamos bien los motores de nuestra salvación, la llama del Espíritu, y comencemos a vivir en una nueva creación, porque nosotros tenemos una nueva creación, dice. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino una nueva creación. Nosotros tenemos una nueva creación adentro. La vieja está condenada, pero la nueva creación es la que tiene vida, ¿verdad? Nos quedaremos en nuestro propio jugo, la condenación del infierno. Entonces ahora vamos al desenlace del mensaje. Ya probamos, miren, todos fuimos condenados, el diablo pelea hasta el fin. Dice el hermano Federico, dice que, hijo, el diablo es necio, el diablo pelea. Ustedes han visto cuando se está echando fuera un demonio, cómo él trata de no salir. Ustedes creen que el diablo es, ok Señor, tú pagaste el precio, pues ok, yo ya no los molesto, ya no hay nada, los perdí, dice el diablo. No, el diablo le pelea a Cristo hasta el final. Dice que él va a descender, cuando lo tiran, furioso, porque sabe que le queda poco tiempo. Dicen, pero diablo, pero si ya sabes que el Cordero te vence. Pero es que yo soy necio, yo voy a pelear hasta el fin, yo no me doy por vencido. ¿Ustedes creen que él ya se dio por vencido por nosotros? Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cada día tenemos que pelear, morir cada día. ¿A qué? A los deseos pecaminosos de nuestra carne. El diablo te viene, te tienta, te dice que no perdone, que mantengas rencor, que mantengas odio, te inflama de adulterio, de fornicación. Y nosotros tenemos que decir, no lo quiero diablo, yo no lo quiero vivir en Cristo. No vuelvo atrás. Hoy me acuesto en Cristo y me voy a despertar en Él. Yo no vuelvo atrás. Señor, quita de mí todo lo que no te agrada. No, Señor, yo sé que esto que hago no es bueno. Necesito, Padre, en el nombre de Jesús, el poder de tu Espíritu, los motores del Señor. Padre, ayúdame, Señor, que yo pueda salir de todo hoyo, de toda ceguera, que se rompa todo yugo del diablo por causa de la unción del Espíritu en nuestras vidas. Porque nosotros hemos sido libertados por el Hijo de Dios y somos verdaderamente libres para poder irnos con el Señor. Esto que viene, que vamos a leer en la Escritura, es solo para los que son iglesia de Cristo. Miren lo que estoy diciendo. Lo que vamos a leer es una promesa del Señor solo para los que son su iglesia legítima. Su iglesia, dice. Los que viven en el Espíritu y mueren a la carne, condenada cada día, y pelean hasta el fin. Los que no juegan a iglesia, sino que son una nueva creación. Mateo 16, 18. En esto se va a desenlazar esa promesa que les he dicho. Todo está por el Señor protegido. Como dijo el Señor, dijo, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice que los días son tan engañosos que engañaría a los escogidos si fuere posible. Pero ya el Señor dijo que no, que dijo que nadie los arrebatará de su mano. Pero ahora miren lo que dice aquí, que todos conocen esta Escritura, pero esta es la Escritura que ha prometido que el tapazo del diablo no se puede tragar a la iglesia. Miren esto. 16, 18. Mateo 16. Todos estábamos condenados. Todos estamos condenados. Pero Jesús de Nazaret nos ha dado vida. Y es una nueva vida. Si no, Él no nos dio vida en la vieja vida. Él nos dio una nueva vida. ¿Entienden eso? Una nueva vida. Y lo que nosotros, las obras de la carne y el hombre viejo, no heredan el reino de los cielos, sino la nueva creación.
Por eso tenemos allá en los cielos un nuevo cuerpo. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está la palabra. Y las puertas del Hades, son las puertas, la condenación del infierno, que dijo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No prevalecerán contra ella. Ahí lo tienen todo. ¿Saben qué tienen? Escuchen esto. En el Señor pasó algo, muchachos, ¿verdad? Nosotros en este mundo es como que si Satanás tuviese los portones del infierno puestos para que nadie pudiera salir de ahí. Y entonces dicen, sí, pero no estamos allá así, estamos hablando de la condenación. Cuando dice, ¿cómo escaparéis de la condenación? Que ya fuimos condenados. Y están las puertas del infierno, las puertas de la condenación cerradas. Pero la iglesia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra su iglesia. Ella las va a apartar, porque Jesús de Nazaret resucitó y murió por ella. Ella se las va a echar al hombro y va a subir al monte. Bendito sea el nombre de ella. Las arranca con todo y pilares. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Entonces miren, las puertas del Hades, la condenación del infierno, no prevalecerán contra ella. Esto quiere decir que ni la condenación del infierno, ni Satanás con todo su ejército, podrán destruir ni detener la iglesia de Cristo de cumplir su obra en la tierra. Que la iglesia cumpla su obra, tiene que cumplirla primero. Quiere decir que Satanás, esas puertas del infierno no pueden detenernos de predicar, de vivir para Cristo, de orar, de cantarle y darle gloria. No puede detenernos Satanás, no puede, el Señor ya lo dijo. Ni mucho menos podrá detenernos de subir a los cielos a casarnos con el Cordero. Ustedes vieron que fuimos arrebatados. Aunque Satanás esté esperando para devorarla, ella será arrebatada. Satán no podrá devorarla. Ella es la esposa amada de Jesús de Nazaret. Entonces vamos a Apocalipsis 12, 1, 5 para que recordemos ese momento crucial donde las puertas del infierno no prevalecieron contra nosotros. 12 del 1 al 5. Mira, Marillita está buscando Apocalipsis ahí, es en el final. Al final. 12, Apocalipsis 12, del 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ya todos sabemos que eso es la tripartición. Ya sabemos que es el pueblo de Israel, el resto de la iglesia que va a la tribulación y los raptados. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Este es el momento, ahorita estamos en principios de dolores, porque ya nos vamos. El Señor dijo que cuando miráramos que todas esas cosas estaban aconteciendo, de Mateo 24, entonces dice, sabéis que estos son principios de dolores. Son principios, estamos en principios de dolores. Ya ahora, ¿cuánto le toma a una mujer? El otro día estamos investigando, Franco, yo y mi esposa, que a una mujer le tomaba eran como 12 horas. 12 horitas es el average de parir, del parto, de los dolores, que le comienzan las contracciones. Ya comenzaron. Así es que nos quedan unos cuantos momentitos nada más para partirlo. Y ya no sabemos hasta dónde ya estamos de los dolores, ¿verdad? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, Satanás mismo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, el dragón terrible, a fin de devorar a su hijo, el hijo de la mujer, que es el rapto, que es el hijo varón, somos nosotros, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Ahí se quiere repetir lo que pasó cuando el Señor Jesús nace, que Herodes quería venir contra él para matarlo. Ahora, cuando la iglesia está lista para dar a luz, el diablo quiere venir a matar pues al hijo varón, para que no reinemos, porque él va a reinar en el cielo. Él fue arrebatado para Dios y su trono, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado
para Dios y para su trono. Y el diablo estaba, aquí en este versículo, el 4, ¿verdad? O mejor dicho, creo que es el 5, pero no, el 4, dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a cada uno de nosotros que nos vamos en el rapto tan pronto que nazcamos. ¿Cómo? Que nosotros salgamos, que estemos listos para ser arrebatados. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado. Ahí está el arrebatamiento, el rapto, arrebatado para Dios y para su trono. Gloria, gloria, gloria a Jesús, el Redentor, que nos compró con su sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso las puertas del infierno no prevalecieron contra la iglesia. Ahí estaba Satanás queriendo devorar a todos los que estaban ahí en el rapto. Toditos estábamos ahí para dar a luz. Estaba saliendo todo el producto de Dios. El trigo de Dios estaba saliendo. Y se va el trigo de Dios. Y Satanás corrió y se paró enfrente. Dijo: no lo dejo salir. Y ¡za! Lo arrebató el Señor para Dios y su trono. Y Satanás cerró así las tapas. ¡Pam! Y nos fuimos con el Señor, porque las puertas del infierno, las tapas de Satanás, no prevalecen contra la iglesia de Cristo Jesús. ¿Vieron qué lindo, qué precioso? Sansón tipificó a la iglesia de la Odisea, que escuchando la voz de Dios a la medianoche, despertó y levantándose arrancó las puertas del infierno y se las echó al hombro, subiendo a la cumbre del monte, el rapto. Vamos a Jueces 16, 1-3 para terminar en el nombre de Jesús. Todo está tipificado en la Biblia. Sansón tipificó a la iglesia de la Odisea, que escuchó la voz de Dios y despertó. La iglesia de la Odisea a la medianoche, porque cuando viene el día y la aurora, nos vamos. El día está avanzado, la noche, dice, está avanzada, el día se acerca. Entonces mire, Jueces 16, 1-3. Sansón en Gaza. Esto es tremendo, porque Sansón en Gaza, ahorita Israel está en pelea en Gaza. Y es lo mismo, eso tiene un doble cumplimiento, esta profecía, para Israel y para la iglesia. Que se echó la iglesia las puertas del infierno a tuto, y ¡buah!, las arrancó, se las echó a tuto y las subió al monte, se fue con ellas en el nombre de Jesús y no las pudo detener. Miren qué tremendo esto, miren esto. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Quiere decir que andaba en pecado, ¿verdad? La Odisea. Andaban en pecado. Y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza, a los enemigos: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, lo rodeó Satanás con todo, a nosotros, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, en esa puerta de la ciudad de Gaza, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Miren lo que decían: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Sí. Ahí estaba Satanás parado enfrente, buscando. Mas Sansón durmió. Miren, estamos dormidos, como las vírgenes durmientes, hasta la medianoche. ¿Qué pasó? A la medianoche viene el esposo. Y a la medianoche se levantó, lo despertó el Señor. Y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Arrancó los portones de la ciudad y se fue en el rapto y la subió a la cumbre del monte del Señor, que está delante de Hebrón. Amén. ¿Qué les parece lo que hizo Sansón? Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Está tipificado. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por habernos redimido con tu sangre. Nadie nos podrá detener. Te estamos esperando. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude.